Nos conectamos con Asia, África, América, Oceanía, Europa. Vamos, ese aplauso porque algo está pasando en Anaheim. Y desde el avivamiento de la calle Broadway vamos a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Gracias por estar ahí. Estuve toda la semana haciendo muchos TikTok, cantando mucho. No, mentira, no. Pero entonces eso hizo que tenga un poco la voz difónica. Entonces hoy estoy tratando de hablar nada más con el diafragma. O sea que nada más uso la garganta para que pase la voz. Que es algo que aprendimos los oradores cuando en algún momento nos quedamos sin voz ante un gentío. Yo recuerdo particularmente cuando fue la primera vez que me pasó. Estábamos en una reunión en el Obelisco, en la Plaza de la República de Buenos Aires, 100.000 jóvenes, 100.000. Estaba el jefe de gobierno de la ciudad, que luego sería el presidente de la República presente, 100.000 personas. Yo paso al frente, el viento me da en la boca de golpe, hay un viento fresco, y me quedo sin voz y dije, no, la cabeza, y me salió la voz del gallo Claudio, y me faltaban 2, 3 horas de reunión. Y entonces no sabía qué hacer, dije, señor, ayúdame, ayúdame, y la voz no venía. Había 100.000 personas esperando un mensaje y yo no tenía voz. Entonces en un momento bajo del stage, pido oración a unos pastores que estaban allí y todos me oraban y me ungían, pero no tenía voz. Estaba completamente cerrada la garganta. Entonces un querido ministro, Omar Cabrera, que está con el Señor en la actualidad, pero en ese entonces él estaba allí presente, me dice, viejo, te voy a enseñar una técnica. No uses la garganta en absoluto, predica con el diafragma, como los locutores. Vieron los locutores y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí? Hace calor esta mañana en la Ciudad de México. Y les quiero decir que esta mañana es la voz. Entonces tienes que engolar la voz. Te va a sonar así medio galán para hablar. Hola, ¿cómo estás, Hortensia, Florencia, Independencia? Pero no vas a forzar la garganta. Entonces dije, pero no puedo aprender eso en un minuto. Y dice, ¿vas a tener qué? Así que en un minuto aprendí a usar el diafragma. Y hoy, que no tengo casi voz en la garganta, porque supongo que tomé algún frío o algo por el estilo, entonces tengo que hablar con el diafragma. Por eso notan la voz un poco rara y no estuve cantando mucho ni levantando mucho la voz. Eso es lo que quería aclarar, que también por eso tengo un vaso de agua, que no suelo tomar nunca agua durante las conferencias por respeto a los que no pueden hacerlo, pero hoy lo haré si es necesario. ¿Estamos listos para que Dios nos hable? Díganme amén. Muy bien. Hace algunos años, incluso hablando esto de recordar, cuando yo era más joven, más audaz y mucho más inconsciente todavía, no me he curado porque la inconsciencia se acentúa, pero era más inconsciente, supongo, a la hora del ridículo, decidimos filmar un cortometraje de acción para el inicio de un espectáculo teatral. Y se llamaba Misión Rec, y luego de estrenarlo en Buenos Aires, lo llevamos a Chile, lo llevamos a Uruguay, a Miami, lo trajimos a 2 teatros aquí en Los Ángeles, estoy hablando ya hace muchos años, unos 20 y tantos años atrás. Misión Rec, cuando este servidor jugaba a ser el Keanu Reeves de la época, y también lo reestrenamos al final de la gira en Buenos Aires, en el Estadio Luna Park de Buenos Aires justamente, rebautizado como Misión Argentina. Eran los tiempos donde insisto, mi juventud, la absoluta ausencia de miedo al ridículo, uno va teniendo más sentido el ridículo a medida que pasan los años. Pero a mí me permitía pelear o tratar de hacerlo, disfrazarme, disparar armas, de fogueo, claro, jugar el papel de espía como en Hollywood para atraer a la juventud a lo que hacíamos. Fuimos con el equipo de rodaje hasta el río Paraná y decidí hacer las escenas de riesgo a lo Tom Cruise, sin doble de riesgo. Dije, yo me animo a hacer las escenas. La enorme diferencia es que yo nunca fui Tom Cruise, jamás. Entonces, la escena principal era una persecución con motos náuticas y en cierto momento un helicóptero venía a rescatarme en medio del agua y yo debía soltar la moto y colgarme del brazo o de mi propio brazo, de uno de los patines de aterrizaje del helicóptero. O sea, de esos dos parantes que tiene el helicóptero debajo, ¿no? Se llaman patines de aterrizaje. No usaba chalecos salvavidas, no sé nadar, no sé por qué, es una de las cosas que nunca pude aprender.
Me negué a usar un arnés de seguridad al colgarme del helicóptero porque quería que se vea real y no queríamos pasar el cortometraje por todo el proceso postdigital para después borrar el arnés como hace Tom Cruise. Quería ser un poquito más que él. Entonces, yo te dije que era inconsciente y era un adolescente de 32 años. Desde luego que yo hoy no subo ni al pulpo mágico ni a los elefantitos de Dumbo en Disney, si no me aseguran una garantía de vida. He cambiado. Pero la promesa era, en ese entonces, que el helicóptero me levantaba a cierta altura, si yo no me movía demasiado, y no me iba a elevar más de 100 metros o 150 metros sobre el nivel del agua, todo para que yo salga de cuadro de la escena de filmación y luego me depositaría suavemente en la playa. Pero si el piloto sentía que el helicóptero empezaba a desestabilizarse, tendría que elevarse a más altura para recuperar estabilidad. Entonces yo tenía que mantenerme aferrado al patín de aterrizaje como si fuera una boa constrictora, yo no podía soltarlo. Entonces el piloto me advirtió: muchacho, solo te voy a decir dos cosas, no las olvides porque son determinantes. Yo digo, sí, todo, lo que sea. Cuando yo acerque el helicóptero, solo déjate que te eleve suavemente. No hagas movimientos bruscos, no te subas de golpe al helicóptero. Porque si sueltas el timón de la moto y te aferras al patín de aterrizaje con demasiada fuerza, vas a desestabilizar la nave y debido a la cercanía con el agua, eso hará que tú y yo conozcamos a Jesús en persona hoy mismo. Entendí la metáfora, ¿no? Me habló en términos espirituales porque sabía a lo que me dedicaba. 2, y esto es determinante, aun si fueras Tom Cruise, pase lo que pase, sientas lo que sientas, no mires hacia abajo, nunca. Tom Cruise no mira hacia abajo, no, tú tampoco. Y me concentré en esas dos recomendaciones porque por nada del mundo yo quería repetir esa escena, era la única y última toma, yo no iba a hacer esa escena 2 veces. Pero una vez sobre la lancha, en medio de la persecución, los tiros, el olor a la pólvora, aunque son balas de fogueo, todo eso huele y deja humo, no me acordé de la primera recomendación de no colgarme del helicóptero. Y apenas se acercó la nave a la moto, salté con toda la fuerza sobre el patín de aterrizaje y obviamente desestabilicé la nave. Entonces cuando me colgué y la nave se desestabilizó, ese muñequito que va colgado ahí soy yo. La lancha que no tiene piloto es la mía. No hay más registro fotográfico de ese momento, solo el video, porque incluso el fotógrafo arrojó la cámara para ir a rescatarme. El helicóptero se estaba moviendo en una forma inusual, así que una vez arriba, yo solo podía pensar en la segunda recomendación, que era la que todavía no había acatado. Dije, Señor, me olvidé del primer consejo, me colgué, pero recuerdo el segundo, y eso quizás salve mi vida. No miraré hacia abajo, pase lo que pase, sienta lo que sienta. Afortunadamente estabilizó la nave, obviamente me llevó a la orilla y hoy puedo contarte la historia. Y eso se convirtió en la regla número 1 de mi vida para todo lo que vendría después. No mires hacia abajo, para los estadios de Argentina, para las incursiones en televisión, para comprar harina, cuando fuimos al Dolby Theater, el teatro de los Oscars de Hollywood, para rentar Disneyland, cuando estuvimos todo un día haciendo shows ahí, el Hard Rock de Las Vegas, y cada locura divina siempre tuvo una consigna: no mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Y yo siempre me pregunté cuando Pedro caminó sobre el agua si Jesús le dijo algo o no. La Biblia o los evangelios no nos dan registro si se lo dijo, pero si se lo dijo, yo me imagino que sería algo como: hagas lo que hagas, Pedro, no mires para abajo. Continúa, un pie delante del otro. No sé, piensa en algo lindo, piensa en cosas alentadoras, pero no mires hacia abajo. Y solo recuerda que hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. Y me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús y que durante esa experiencia la conciencia de la presencia de Jesús dominó su mente. Mirándole a los ojos, él no miró nunca hacia abajo. Y durante el tiempo que duró, que no sabemos cuánto, Pedro caminó sobre el agua. Y se nos dice entonces que ocurrieron 3 cosas. El centro de la atención del apóstol se desplazó de Jesús hacia la tormenta. O sea,
La Biblia dice literalmente sintió el viento. El viento ya estaba, pero allí fue cuando se dio cuenta que el viento lo rodeaba. Y ese cambio de atención dio lugar a un conjunto nuevo de sentimientos, de pensamientos que se centraron en el pánico y la incapacidad. Dice la Biblia, y tuvo miedo. Esto, a su vez, interrumpió la capacidad de continuar confiando y caminando en el poder de Jesús. Porque la Biblia dice que comenzó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. Y desde luego, a mí me conecta esto con los cartoons, con los personajes de la Warner, creados allá en 1949, el Correcaminos Pepe y el Coyote, que en un momento el Coyote siempre se le acababa el piso y él continuaba moviendo las piernas y de hecho corría tan bien en el aire como lo hacía en la tierra. Pero de repente se da cuenta que ya salió de la cima del precipicio. Ahí le da pánico. Acuérdense que toman en sus manos un pequeño cartel que dice sálvenme y se desploma a cientos de metros. Lo que sería la muerte segura de un coyote ordinario, pero a él solo le deja unos raspones que desaparecen en el siguiente cuadro y sigue insistiendo con los fallidos productos de Acme, ¿no? Eso, él no es salirse de la cima lo que hace caer al coyote, los dibujos animados. La caída ocurre cuando se da cuenta que está en el aire. Cuando se le olvida la regla número 1, no mires hacia abajo. El problema del coyote es que mira hacia abajo, no que está caminando en el aire. El problema de Pedro no es que está caminando en el agua, es que mira hacia abajo. Y tal parece que Mateo, el evangelista, quiere que entendamos algo cuando nos relata la historia. Porque mientras que la mente de Pedro se centró en Jesús, Jesús le dio el poder para que Pedro caminara sobre el agua. Pero cuando su mente se concentró en la tormenta, su miedo hizo un cortocircuito con el poder sustentador de Dios. Entonces la esperanza fue lo que sacó a Pedro de la barca, la fe lo sacó de la barca. La confianza es lo que lo sostuvo. El miedo es lo que lo hundió. ¿Me siguen, sí o no? Y existe una condición mental, no es ni siquiera espiritual, que es esencial para vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos durante el transcurso de este año. Este es un año donde se va a desatar mucho temor. Ya te aviso, mucho temor. Y no soy profeta de mal agüero, pero todo dice que van a aparecer nuevas cepas y nuevos contagios. Ahora dicen que este nuevo contagio es más leve, pero que viene y se hace más viral, y que vienen cosas peores, y que ya hay otro en África. Parece que se pelean las naciones por sacar nuevos virus, como si fueran nuevos automóviles. Entonces el temor va a estar más fuerte, el miedo va a hacer que las personas tengan inclusive impotencia para crear, para emprender, para soñar, para proyectar. Se va a meter en nuestros hijos, va a intentar meterse en nuestras familias, en nuestras iglesias. Eso es algo que viene. Proféticamente es un año de mucho miedo, donde los medios de comunicación no van a dar noticias alentadoras. Algunos van a claudicar, otros se van a mantener. Llámalo esperanza, llámalo confianza, llámalo seguridad. Pero hay una gran diferencia entre quienes van a seguir intentando y creyendo a Dios y los que van a renunciar y se van a hundir. Cuando estoy hablando de hundir, estoy hablando a nivel salud, estoy hablando a entregarse a nivel económico, a nivel espiritual. Y es cuando se pierde esa condición mental de la esperanza, de creer, es cuando nos empezamos a hundir. No cuando caminamos sobre el precipicio. No nos hundimos cuando caminamos sobre el agua, sino cuando nos damos cuenta que estamos sobre el agua, sobre el aire, como el coyote, y miramos para abajo. La esperanza es el combustible que hace funcionar el corazón humano. Un choque automovilístico puede dejarte cuadripléjico, puede paralizarte el cuerpo, pero la muerte de la fe, la muerte de la esperanza te va a paralizar el espíritu de por vida. Y no hay nada peor que un espíritu amputado. No hay nada más terrible que un joven con un espíritu amputado, que ya no quiere soñar, que ya no quiere creer, que no tiene esperanza, que cree que en cualquier momento se puede morir y todo se termina. La esperanza es
es la razón por la cual los seres humanos seguimos teniendo hijos en un mundo perdido. La esperanza es la razón por la cual existen los hospitales, y la esperanza es la razón por la cual existen las universidades y se sigue educando. La esperanza es la razón por la que existen los terapeutas, las iglesias, los pastores, los curas párrocos, los rabinos, y la razón por la cual los Dorados de Sinaloa siguen entrenando. La esperanza es lo que dice, quizá esta pueda ser la temporada. Pero si uno la pierde, pierde automáticamente la visión del futuro. Su espíritu, insisto, queda amputado. Ningún compositor sufriría por una partitura en escribirla agónicamente si no sintiera la esperanza de una pequeña luz de belleza que va a surgir de esa lucha. Ningún padre sufriría por su hijo, trabajaría por él, estaría alentándolo a su lado mientras tiene fiebre, sin la esperanza de que un día este niño va a vivir una vida más noble y más feliz que él. Y la historia de cada personaje en la Biblia es el relato de la esperanza de no mirar hacia abajo, de no entregarse. La esperanza hizo que Abraham dejara su hogar. La esperanza es lo que hizo que Moisés desafiara a un dictador, a Faraón. Entonces podemos sobrevivir la pérdida de un número extraordinario de cosas. Puedes perder las piernas y estar confinado en una silla de ruedas o a muletas. Puedes perder los brazos, las extremidades, pero no puedes nunca permitir que te amputen el espíritu, ni a través de los medios de comunicación, ni lo que diga el presidente, ni lo que digan los dictadores de turno. Nadie nos puede amputar la esperanza, porque el día que muera la esperanza y la fe, estarás muerto en vida. Cuando se pierde la esperanza y la fe, estamos acabados. No hay más nada que hacer. Y la Biblia a menudo habla de esto en términos de no pierdan el ánimo. Dice la Biblia, no pierdas el ánimo. Y yo quiero contarte un secreto que a mí literalmente me resolvió la vida. Dios nunca va a llamar a las personas a que bajen de la barca para que se hunda. Nunca. No obstante, va a ocurrir a veces. Pero no es su intención. Tu llamado nunca va a ser una trampa para que fracases. Dios nunca te va a llamar para ridiculizarte. ¿Por qué? Porque es un papá. Y los que son papis y mamis saben que lo último que haría un papá y una mamá es ridiculizar a un hijo. Jamás avergonzaríamos a un hijo. Nunca. Y nos molesta si alguien se burla o le hace bullying. Entonces Dios jamás nos llamaría para avergonzarnos. Tenemos que quitarnos esa imagen de que Dios te va a avergonzar en público. Eso no hace un padre. Jamás. Moisés envió a 12 exploradores a inspeccionar la tierra prometida y que observen sus enemigos. Regresaron 10 y dijeron, de la gente de allí son como gigantes, mejor nos volvemos a casa porque nos van a liquidar. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, debemos subir, poseer la tierra, porque con toda certeza podemos hacerlo. Los 12 miraron la misma tierra, enfrentaron la misma situación, alcanzaron conclusiones diametralmente opuestas en las antípodas, pensaban diferente. Otra historia, un joven pastorcito lleva comida a sus hermanos que servían en el ejército. El gran campeón de sus enemigos, un personaje sacado de la Federación Mundial de Lucha Libre, los provocaba. Todos los soldados estaban aterrorizados de miedo. Ninguno quería pelear con él y se desanimaron. David lo vio y fue con una onda que dijo, ¿quién es esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones de Israel? Otra historia. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando llega la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados que se convencieron de que iban a morir, perdieron la esperanza, con pánico, se desanimaron. Jesús se sentó en la misma barca, capeó la misma tormenta y tomó una siesta. Y en todas las historias que te cuento, hay 2 conjuntos de personas que enfrentaron la misma situación. Algunos pensaron que iban a morir, otros pensaron que se iban a hundir. Exploraron la misma tierra prometida, enfrentaron al mismo enemigo, soportaron la misma tormenta. Unos respondieron con paz y otros respondieron con pánico. Unos se desanimaron y otros cobraron ánimo. Ahí es donde notamos que el optimismo, que la confesión positiva y la fe o la esperanza no es la misma cosa. El optimismo te dice todo va a mejorar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero te estás hundiendo como el coyote o te estás cayendo.
La esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo, pero está fundamentada en algo más profundo. Cuando tengo esperanza, cuando tengo fe, creo que Dios va a usar todas las cosas, las va a redimir a pesar de que estén saliendo mal. De alguna forma soy el muchacho de la película y voy a ganar. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees. De alguna forma voy a salir de esto. La esperanza no me evita esperar lo peor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, los que tienen esperanza están preparados para las cosas malas. No me evita lo peor. Entonces en casa no me voy a enfermar. Entonces tú dices que nunca voy a tener un accidente. No te evita lo peor. Y por eso quiero que meditemos un poco acerca de lo que significa, aunque venga lo peor, no perder la esperanza, aunque camine sobre el precipicio. Tener la mente cultivada en el famoso pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Qué hay que hacer? A ver, para desarrollar mentes que se centran en Cristo, aun cuando estamos caminando sobre el precipicio. ¿Cómo hacer? Yo te puedo dar cátedra porque tuve que aprender con muchos golpes, con muchas hundidas, como el coyote. Yo creo que era como el coyote o compraba en Acme. Pero aquí hay que hacer un sorprendente descubrimiento juntos. Toda la gente, incluyéndonos obviamente, somos asombrosamente indiferentes a la manera en que tratamos nuestras mentes. ¿En qué está concentrada nuestra mente? Yo he hecho esta pregunta varias veces durante el año que se fue. Entonces imagina que te compras, no sé, un Lamborghini Siam. ¡Oh! 3.6 millones de dólares. Uno de los autos más caros del mundo. Viene con un sistema híbrido que utiliza supercondensadores de iones de litio, lo que convierte al auto en un híbrido, no eléctrico, que no compromete el peso con una potencia increíble. Y como resultado leía que sus 819 caballos de fuerza le permiten ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos. Qué lindo para salir del semáforo, así antes que te toquen en la bocina. Registra una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. La mitad de lo que hace un avión en altura crucero. ¿Cuáles son las posibilidades de que si te lo compras le llenes el tanque con la gasolina más barata, de bajo octanaje en una estación de servicio, una gasolinera de descuento, que te dan el car wash a cambio? ¿Cuáles serían las posibilidades? Otra historia, imagínate que tu sueño es jugar en las grandes ligas de fútbol y dices, yo sueño con un fichaje, que si no es el Barça, bueno, al PSG, y después de ahí me iría para México en todo caso, pero si no, en uno de esos. Y se convierte eso en la meta principal de tu vida, ¿no? ¿Cuán probable es que te dediques a tomar cerveza y meterte toda la comida chatarra del planeta de acá hasta que te fichen? Imposible. Entonces, cuando una pareja tiene un hijo, son muy cuidadosos respecto a lo que llega a la boca del niño. La gente es muy cuidadosa en lo que suministra a sus autos, a sus cuerpos, a sus hijos y hasta a sus mascotas. ¿O no? Yo conté muchas veces que mis perros comían lo que se comía en casa, la sobra de la comida. Y si no había sobra, se lo soltaba porque siempre había basura en los vecinos. Vayan y busquen, muchachos. Si salían a revolver la basura no era digno, pero los perros comían. Hoy existen paseadores de perros. En la vida yo tuve un paseador, a mí no me pasearon. Y ahora pasean a los perros. Yo lo hubiese pagado porque me pongan una cadenita y me lleven con otros niños a pasear. Pero los perros ahora, como no tienen pulgas, no conocen lo que es una buena y apetitosa garrapata en la oreja. Nunca enterraron un hueso en la vida, no tienen dónde, ni tienen hueso. No tienen a quién ladrar, no tienen olor a perro porque lo llevan al grooming spa. Lo tienen que mandar al psicólogo de perro para que le recuerden su perrés. Increíble. Tienen una dieta balanceada los perros. Comida premium con proteínas de calidad, con aminoácidos esenciales y ácidos grasos. Esto es verdad, el otro día leí en una bolsa de comida canina, verduras de raíz, legumbres ricas en minerales
libres de alérgenos, sin prebióticos y fibra para un mejor tránsito intestinal y el deleite del paladar canino. Dale la tarjeta y que se lo compre él. Conviene dar la plata y que se vaya a comprar solo. Y ni hablar de la industria multimillonaria montada alrededor de lo que le damos a nuestro cuerpo. Nos dicen todos los días en las revistas, en la televisión, en los programas de la mañana, que el secreto de la salud es una dieta alta en carbohidratos y bajo en grasas. O de altas proteínas con grasas pero sin nada de carbohidratos. O una combinación de las tres. O evitar el azúcar a toda costa. Nos dicen que el secreto son las barras energéticas. O el salmón auténtico del mar. Me dicen, no vayas a comer salmón común. Busca el salmón de finca. ¿Qué es el salmón de finca? ¿Un pescado que anda en el patio? ¿Qué es eso? El salmón de granja. El maíz transgénico. La pizza argentina que chorrea aceite y mozzarella. ¡Oh! Bueno, de esto no estoy muy seguro, pero si un día los nutricionistas lo recomiendan, yo lo voy a recomendar públicamente también. Entonces, estamos muy conscientes de los comestibles o de lo que consumimos y que todo lo que consumimos ayuda al desempeño, ayuda al bienestar. Y por esa razón es tan irónico que el área más importante de la vida no le prestemos atención, la mente. No le pondríamos a un auto de alta gama una mala gasolina. No le damos a un perro una mala comida. No nos metemos chatarra todos los días en el cuerpo, pero no nos importa lo que nos entra a la mente. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, considera todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. En otras palabras, fíjense cómo alimentan las mentes. ¿Cómo las alimentamos? Por eso es que a veces no podemos caminar sobre el precipicio ni sobre las aguas, porque no hay depósito para hacerlo. Nuestra capacidad para vivir en fe, en los tiempos de la pandemia, para permanecer concentrados en Cristo, en los tiempos de las nuevas cepas, sin mirar abajo, depende en gran manera de cómo alimentamos no el cuerpo, sino la mente, no el perro ni el auto, la mente. Así es como somos capaces de concentrarnos en el Salvador más que en la tormenta. Y yo quiero presentarte dos leyes que operan en nuestras vidas. La primera es la ley del conocimiento. Somos lo que pensamos, no hay otra, gente. Mis queridos, somos lo que pensamos. Estar lleno de confianza o de temor depende de la cantidad de pensamientos que habitualmente ocupan nuestras mentes. La forma en que pensamos define nuestras actitudes, moldea nuestras emociones, gobierna nuestra conducta, influencia nuestro sistema inmunológico, nuestra vulnerabilidad hacia la enfermedad. Todo lo que está relacionado con nosotros fluye a medida que nuestra mente va creciendo o decreciendo, de la manera en que pensamos. Pablo en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Y Jesús dijo que un buen árbol no puede producir un mal fruto. Y que un mal árbol tampoco puede producir un buen fruto. Hizo esta observación en términos de la conexión entre nuestra condición interna, nuestra mente, y nuestra conducta externa. A largo plazo, el buen pensar, es decir, las percepciones precisas, la fe, las emociones saludables, los deseos íntegros, las intenciones honorables, no van a producir malos resultados en nuestra vida. Y el mal pensar no va a producir buenos resultados. Entonces somos lo que pensamos. La segunda ley que gobierna nuestras vidas y que casi nadie se da cuenta, en nuestra mente va a pensar en aquello a lo que esté más expuesta. Lo que repentinamente entra en la mente, al cabo del tiempo la moldea, nos guste o no. Tú y yo no somos aquello que nuestros padres criaron. Somos lo que la mente fue adquiriendo desde la niñez hasta esta vida adulta. Y eso se expresa en la manera que hacemos las cosas, en quienes nos vamos convirtiendo. La ley de la exposición es tan inviolable como la ley de la gravedad.
Yo arrojo este vaso al piso y nadie se sorprendería que se cae, porque todos sabemos que la ley de la gravedad funciona. Nadie se sorprende. Sin embargo, para el asombro, hay gente que reacciona con conmoción a la ley de la exposición. La gente se sorprende que aquello a lo que se expone, el paso del tiempo resurge en la forma en que se sienten y cómo ven las cosas en la vida. Nuestros niños están expuestos a miles y miles de actos violentos y explícitos en los medios de comunicación, en las redes, en los celulares, en los jueguitos. Los videojuegos son gráficamente violentos. Pega un vistazo a lo que juegan tus hijos y vas a ver que es matar, quemar, desmembrar gente, zombies, criminales, animales, gente común. Y luego actuamos con sorpresa cuando se inicia una pelea en las tribunas de un equipo de fútbol, o en una disco, o cuando los tiroteos en las escuelas dejan devastada una nación. ¿Cómo los niños van con armas? Si están entrenados mentalmente para matar. Zombies, gente, hay un jueguito que literalmente es ir con un auto e ir matando peatones por la calle para ganar puntos. Entonces, nos hace falta voluntad y la restricción para crear una sociedad que produzca mentes que no estén saturadas con violencia desde que nacen. Estamos inundados de imágenes sexuales en televisión, en internet, en celulares, en laptops. Ya no hay filtros que las controlen. Un niño de 10, 11 años ya vio más pornografía que lo que un adulto en nuestros tiempos pudo haber visto a los 30 años. ¿Porque qué? Ya nadie busca la pornografía los encuentra. Y las imágenes sexuales explícitas no solo se envían a adolescentes, sino a niños que no tienen oportunidad de protegerse de algo que todavía sus mentes no pueden digerir. Eso se llama perversión, desviar el uso natural de algo o de alguien. Y luego nos impactamos cuando los niveles de promiscuidad y adicción sexual se elevan y se embarazan niñas de 13 años. A mí me sorprende cómo algunos piensan o viven como si pudieran salirse con la suya al violar la ley de la exposición. Hay gente que dice, no, yo veo algunas películas, yo observo estas imágenes, escucho palabras perversas, pero no me afectan. Yo sé retener lo bueno. Y aparte no les pongo atención, a mí esas cosas me entran por un oído y me salen por el otro. No es así. Si el número suficiente de chicas adolescentes ven el número suficiente de portadas de revistas, que incluyen el número suficiente de modelos cadavéricas, que se le pagan cifras inverosímiles para aparecer artificialmente delgadas, llenas de Photoshop, y luego citarlas como experta de lo que hay que hacer para que la vida valga la pena, vamos a crear una generación de mujeres jóvenes cuyas mentes siempre estén ocupadas en pensamientos como no soy bonita, no soy delgada, no soy deseable para los hombres, mira qué gorda que estoy, tengo que dejar de comer, voy a comer y voy a vomitar. Como la frase de la película El diablo viste en Prada, estoy solo a una diarrea de mi peso ideal. Porque eso es a lo que están expuestas. Una nena de 11, 12 años que está pendiente de su cuerpo, la hemos perdido. Tendría que estar jugando con muñecas. Tendría que estar preocupada de cualquier cosa, menos en cómo le queda la falda. Tiene 11, 12. Y si está preocupada a esa edad es porque estuvo expuesta. Eso se llama la ley de exposición. Y sus sentimientos de estima se desploman. Y esto no debería sorprender a nadie. Las actividades a las que asistimos, el material que leemos o el que no leemos, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, las conversaciones que mantenemos, los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, todos terminan moldeando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro destino. Si todo el día estás pensando en sexo, eso será tu mente, un depósito de lascivia. Y no me estoy volviendo viejo, pero algo sé de la vida y sé lo que la mente puede causar. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, cuyo pensamiento en ti persevera.
Entonces todo depende de dónde está puesta nuestra mente o con qué la estamos alimentando. Vamos e invertimos una fortuna en comida balanceada para el perro, pero alimentamos nuestra mente con basura en Netflix o Amazon o cualquier estupidez que pueda aparecer por ahí. No digo que esté mal el streaming, digo que si no somos selectivos a la hora de cómo vamos a alimentar la mente, le estamos dando chatarra. Y después vienen las pandemias, y después vienen las crisis, y después vienen los problemas, y claro que nos hundimos. Si la mente ha estado expuesta a todo tipo de basura y no hay depósito de donde el Espíritu Santo pueda acceder y trabajar. Y una vez que nuestra mente está centrada en Jesús, hay otro gran secreto para no hundirnos en la tormenta. Una vez leí un clásico libro llamado Las Crónicas del Circus, El secreto de los trapecistas. Leí un dato muy curioso y es acerca de la relación especial que tiene que existir entre el acróbata y el receptor, o sea, quien lo atrapa. Siempre hay dos. A mí no me sorprende. Si fuera acróbata, yo querría convertirme en el mejor amigo de quien me va a atrapar. Haría mi mejor esfuerzo para que no hubiera ningún resentimiento entre nosotros. Pero mientras que el acróbata se balancea muy alto en los circos, llega un momento en que se suelta del trapecio y describe un arco en el aire. Y durante ese instante, que deben ser microsegundos, pero a él le debe parecer una eternidad, el acróbata queda suspendido en la nada. Es demasiado tarde para agarrarse otra vez al trapecio, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, es demasiado pronto para ser sujetado por el que lo va a recibir. Y el acróbata no puede acelerar la recepción. Y en ese momento su único trabajo es quedarse tan quieto y estático como le sea posible. El acróbata, dice el narrador, jamás debe tratar de recibir al receptor. Debe esperar con absoluta confianza. El receptor lo va a atrapar, pero él tiene que esperar. Su trabajo no es agitar las manos. Si lo hace, podría propiciar su muerte. Tal como me aconsejó el piloto del helicóptero, y que yo no hice caso. Déjate atrapar y por nada del mundo mires hacia abajo. Ese es el trabajo más difícil de todo, esperar. Esperar que pasen los síntomas, esperar que pase la enfermedad, esperar que pase la crisis del divorcio, esperar que salgan los papeles, esperar por migración, esperar que la suegra se vaya. Es lo más difícil. Puede que ahora estés viviendo un momento vulnerable. Puede que hay personas aquí que hoy tengan que soltar aquello que Dios te pidió que sueltes cuando terminaba el año que se fue, pero no sientes todavía que la mano de Dios te está agarrando. Y estás así, como el acróbata. Obedeciste y todavía no sientes que Dios te agarró. Te moviste en fe, pero no sabes dónde vas. Hay personas que han tomado decisiones en fe, en obediencia, han dado una siembra financiera y todavía no vino la provisión. Como el trapecista, estás allí en el aire, esperas con confianza, pero hay veces que empiezas a creer que la paciencia se te va a agotar. A mí me gusta la imagen de Isaías 40:30 que dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan, los que confían en el Señor, alguien tiene que decir amén, los que esperan renovarán sus fuerzas, dice, volarán como las águilas. Me gusta eso. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y en algunas veces remontamos los cielos y volamos como las águilas. Esa es una hermosa imagen de Isaías. Los ornitólogos dicen que las aves tienen 3 métodos de vuelo. A mí me fascinó esto el día que lo descubrí. 3 métodos para volar, solo 3. El primero es el aleteo, es decir, mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Esos son los colibríes, por ejemplo, si lo han visto. Los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo, porque continuamente mueven las alas. Aletear es lo que los mantiene en el aire, pero implica un esfuerzo. Yo creo que los colibríes llegan a la casa y le dicen a doña colibrí: no me hables porque aleteé todo el día. No tengo ganas de hacer nada. Aletear es un asunto poco elegante, porque aparte es burdo. Yo suelo invertir en la vida mucho tiempo aleteando. Yo aleteo mucho. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en el aleteo. Un segundo método es planear.
Las aves alcanzan suficiente velocidad y altura y se deslizan en una corriente descendente. Es mucho más elegante que aletear, pero desafortunadamente tampoco las lleva muy lejos, porque la realidad se presenta en forma de gravedad rápidamente. Planear es lindo, pues no dura mucho, se van a caer. Entonces está el tercer método, que es remontar. Los ornitólogos dicen que solo unas pocas aves, como las águilas, son las capaces de remontar. Las águilas son tan fuertes que le hacen posible sostenerse en corrientes ascendentes de aire, como los aviones. Entonces, en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra, la manera que tienen ellos es no mover una sola pluma y pueden remontarse a grandes alturas y se mantienen, sin aletear. Tampoco están planeando para abajo. Se midió que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo. Se remontan en columnas invisibles de aire ascendente. Isaías dice que de los que esperan en el Señor habrá ocasiones que van a remontar vuelo. Y uno cuando siente el viento del Espíritu, yo te iba a dar un consejo, déjate remontar. Déjate llevar por la ráfaga del Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere, lo mismo pasa con el que nace en el Espíritu. Entonces tu vida en algunos momentos va a remontar espiritualmente. No lo vas a entender, son tiempos de favor. No son siempre, pero llegan a veces. Tal vez ahora te encuentres así. Tal vez estás transportado en alto en el poder de Dios y estás hablando en lengua todo el día y lo ves a tu marido panzón y no te importa. Y ves a tu mujer llena de crema y te importa menos. Tus hijos no se bañan una vez al mes y tampoco te importa, no pierdes el gozo. Te sientes fuera de la barca, Dios responde tus oraciones con generosidad abrumadora, te utiliza en formas que te impactan, te da poder para vencer la tentación, te sientes productivo en tu vida laboral, hay una fortaleza, una sabiduría que sobrepasa tus habilidades. Dices, ¿de dónde saqué eso? ¿De dónde lo tenía? Algo así, es casi como una vida libre de suegras y de migraciones, una vida ideal. Bueno, si eso pasa, sé agradecido durante esa temporada, no te bajes de la ola. Permanece en la corriente del Espíritu. Obedece a la guía del Espíritu, no te muevas. Sigue orando y no supongas que estás remontando el vuelo por tu propia fuerza. Son vientos del Espíritu. Estás remontado en un viento del Espíritu. No digas, y me lo merezco, porque te vas ahí abajo como el colibrí. No lo hagas. Como nos pasa en River Arena hace años. River Arena no se puede explicar humanamente. Y es maravilloso que no se pueda explicar ni en libros, ni en posts, ni en métodos de crecimiento. Hay cosas que solo se explican con la gracia divina, con un viento de otra parte. Y cuando eso pasa, remontamos y nos mantenemos en el aire. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué Dios bendice a River? ¿Qué sé yo? Pero ahí van todos los ricos. Ayer alguien escribió, vos siempre hablás de los rotos y todo el mundo ahí se viste bien. Las mujeres parecen modelos. Reciban el halago. ¡Ja, ja! Le digo rotos del alma, no rotoso de ropa, che. Pero hay otra línea en la descripción de Isaías. A veces no estamos remontando el vuelo, pero corremos sin cansarnos. Si estás en esa posición, tu vida conoce lo que es el esfuerzo. No estás viendo muchos milagros. Hace años que no ves milagros y de repente tienes que aletear. Me parece que acá hay más colibrí que águila. Cuando hablé de águila, pero hay más colibrí. Yo una vez hablé de los patos. ¿Vieron qué elegante los patos cuando están en el agua? Si pudieran ver abajo, las patitas están así. Y hay gente que tiene el alma de pato. Que usted los ve por ahí y está, aleluya. Y abajo están, porque están todo el tiempo así con las patitas, para mantenerse, como los patos. Los patos no es que están con los pies así, los patos no dejan de mover. Tienen un cansancio, necesitan urgente un kinesiólogo. Sin embargo, con persistencia, con determinación, tú sientes que estás corriendo la carrera. Es un colibrí, pero ahí estás. A veces te sientes frustrado, pero también sabes que Dios se complace con tu obediencia. Te mantienes en la carrera, sirves, te congregas, te cuesta un montón levantarte los domingos a la mañana, pero dices, tengo que ir, porque si no voy me voy a arrepentir. No trates de producir cuando eres un colibrí el éxtasis espiritual. Hay algo peor que no ser bendecido, es la bendición fingida.
Por favor, es mi gran recomendación a la congregación, no finjas. Yo nací en una iglesia fingida. Salomón escribió: la bendición del Señor enriquece a una persona y no le añade tristeza. Proverbios 10, 22. En otras palabras, cuando Dios te da algo, te da la capacidad para disfrutarlo. Si ahora te toca ser colibrí, si hay una temporada en que tienes que remar y remar y remar y todavía no te puedes comprar la casa, te cuesta pagar los impuestos, la renta, el hijo no cambia el carácter, el matrimonio no está funcionando. Si te pasa eso, reconoce: me toca un tiempo de colibrí. Me toca un tiempo de aletear. Y si no lo estás disfrutando, no finjas que lo haces. Aletea, mantente en el aire, que no es poca cosa. Sigue viviendo, mantente vivo, respira. Pero por nada del mundo finjas que estás remontando. Cuando hablo de fingir que estás remontando como águila, hablo de repetir mecánicamente las cosas espirituales que memorizaste, aunque nunca las viviste. De sonreír a los vecinos cuando sales de casa, cuando acabaste de gritarle a tus hijos en la cocina. De asentir con la cabeza y decir amén a todo en lugar de hacer preguntas. De mostrar fortaleza donde tendrías que mostrar que estás roto y necesitas ayuda. Hacer todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tienes la vida solucionada. De eso hablo, de fingir. No te compares si estás como un colibrí en estos momentos con el que estás remontando vuelo. Ya va a llegar. Solo sigue aleteando o corriendo, ya va a llegar tu oportunidad. Luego viene la tercera condición que describe Isaías. En ocasiones remontamos vuelo y no podemos correr por causa de la duda, del dolor, del fracaso. En otras oportunidades todo lo que podemos hacer es caminar, un pasito a la vez. Isaías habla de los que caminan, ni siquiera remontan, ni siquiera aletean, caminan. Y no sobre el agua, caminan sobre la barca. Yo he tenido temporadas de caminar y aún el Señor me siguió bendiciendo. Todavía sigo caminando a veces, un pasito a la vez. Y uno lo único que puede decirle al Señor: Señor, acá estoy, yo continúo. No se va a morir la iglesia porque yo deje de ir. Sé que mi trabajo no se ve mucho, ni creo que el pastor note que yo falte. No estoy siendo muy fructífero, productivo, no me siento muy triunfante en este año, pero yo te voy a seguir, un pasito a la vez, un ladrillo a la vez. Yo simplemente voy a continuar caminando, un pasito, así. Así. Yo vi a mi papá en rehabilitación los últimos años. Lo ponían entre dos bastidores y lo que tenía que hacer era así, ida y vuelta, toda la mañana. Y yo le preguntaba al terapeuta: ¿y en qué le sirve? Es un pasito. Algo es algo. Si se queda en la cama se muere más rápido. Pero un pasito va a hacer que sus arterias fluyan mejor, que sus fluente sanguíneo esté mucho mejorado, más fluido. Entonces es una pequeña abertura, un pasito a la vez, un sencillito paso de obediencia, un pasito detrás del otro. No es poca cosa, de verdad te digo. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar sermones: triunfa, empodérate, remonta como el águila, eres vencedor, real sacerdocio, linaje escogido. Y casi no hay mensaje para los que damos un pasito a la vez. Un pasito, un pasito. Yo tengo una historia de mi productor de toda la vida, mi productor de teatros, de los eventos, de las cruzadas, de los superclásicos. Se llama Daniel Peckerman, a quien le mando un saludo enorme. Él fue quien cuidó a mi papá los últimos años así en Argentina. Y trabaja conmigo hace 30 años. Todavía no puede dejar el cigarrillo. Pero él se propone todos los años decir: vos sabés que estoy fumando menos. Antes fumaba 40 por día. Ayer 39. ¡Gloria a Dios! Él tiene una voz difónica, de verdad. Entonces, a veces me dice: lo estoy logrando. Y a veces estamos comiendo juntos y dice: ¿puedo ir afuera? Le digo: seguro que orar no es, ¿no? Entonces me dice: no, pero estoy aguantando. Y yo nunca le dije: pecador, ¿cuándo vas a dejarlo completamente? Siempre le digo: es un pasito a la vez. Es un esfuerzo. Hay gente que dando un pasito a la vez. Un pasito y dice: hoy vencí. Eso es un adicto en recuperación. Dios no puede hacer las cosas. Bueno, Dios sí las puede, pero no todos reciben las cosas de manera inmediata. Hay gente que tiene que ir un pasito a la vez, con su carácter, con su temperamento. No te apures. Mira, los 30 minutos más impactantes que yo jamás he visto en una película son los 30 minutos de
de Rescatando al Soldado Ryan, la primera parte. Es una historia real, llevado obviamente al cine, donde los veteranos de la guerra dicen que esta es la película más realista jamás lograda sobre el brutal sufrimiento que enfrentaron los aliados durante lo que se llamó el famoso Día D. Para ganar unos cuantos metros del terreno en la playa de Ornava, en Normandía, se pagó un precio increíble. El Día D dice que empezó a terminarse la guerra. Costó sangre. Y en cierto sentido, el final del Día D, el cambio fue muy poco al final del día. Cuando terminó esa batalla no pasó nada. Porque el continente europeo todavía estaba igual que el día anterior bajo el poder de la esvástica, bajo el poder nazi. Solo ese pedacito chiquitito de tierra, de unos cuantos metros en una arena, de una oscura extensión en la playa de un solitario país, era lo único que no estaba bajo el dominio del enemigo. Pero esa única y pequeña extensión de tierra fue suficiente. En honor a la verdad, al final de ese día, sí todo había cambiado. Porque ahora había una abertura, un pasito. Era una fisura, un vórtice. Pero que iba a crecer un poquito más cada día. No era un aletear, era caminar un pasito a la vez. Pero las fuerzas aliadas sabían que se estaban haciendo un poquito más fuertes, poquitito fuerte cada día. Todavía faltaban muchísimas batallas, muchísimo sufrimiento, muchísimas muertes, pero era cuestión de tiempo. Hasta que un día París fue liberada, después fue liberada toda Francia, los campos de concentración nazi fueron invadidos, los prisioneros fueron liberados, llegó el día en que Hitler se suicidó en el búnker, el día del juicio cayó sobre la bestia, lo cual siempre ocurre.